El reflejo maldito. La tormenta rugía afuera, con relámpagos que iluminaban el cielo nocturno de una manera casi sobrenatural. Laura se encontraba en su habitación, el sonido de la lluvia contra las ventanas era casi hipnótico. Se había mudado a esta vieja casa hace apenas una semana, heredada de su tía abuela Marta, a quien apenas recordaba. La casa, una estructura gótica en las afueras de la ciudad, estaba llena de reliquias antiguas y muebles polvorientos, cada rincón emanaba una sensación de misterio y melancolía. Mientras revisaba un antiguo baúl que había encontrado en el ático, Laura se topó con una pequeña caja de madera, finamente tallada con intrincados patrones. Al abrirla, encontró una joya deslumbrante, un colgante de oro con un pequeño espejo ovalado en su centro. A pesar de los años que debía tener, el espejo estaba impecable, reflejando la luz de una manera inquietantemente hermosa. Intrigada, Laura se colgó la joya al cuello y se miró en el espejo. Fue entonces cuando lo notó, su reflejo no era normal. En el espejo, su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos y una expresión de terror absoluto dominaba sus facciones. Dio un respingo y dejó caer el colgante al suelo. Respiró hondo, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación, el reflejo de una mente sugestionada por la tormenta de la casa vieja. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese espejo era más de lo que parecía. Decidió dejar la joya sobre su tocador y se fue a dormir, tratando de ignorar la sensación de inquietud que no dejaba de acecharla. Esa noche, los sueños de Laura fueron perturbadores. Soñó con sombras que se movían por la casa, figuras indistinguibles que murmuraban su nombre. En su sueño, se encontraba frente al espejo otra vez, pero esta vez el reflejo la miraba directamente y susurraba cosas que no podía entender. Despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al día siguiente, decidió investigar más sobre la joya. Fue a la biblioteca local y encontró antiguos registros de la familia. Según los documentos, la tía abuela Marta había recibido la joya de una pariente lejana que vivía en Europa. La joya había sido pasada de generación en generación, y se decía que estaba maldita. De vuelta en casa, Laura se sentó frente al espejo, observando cada detalle de la joya. Notó inscripciones en el borde del espejo que no había visto antes. Eran palabras en un idioma antiguo que no podía comprender. Tomó una foto de las inscripciones y la llevó a un experto en antigüedades, el Dr. Hernández. El Dr. Hernández, un hombre mayor con una vasta experiencia en objetos antiguos y malditos, examinó la foto detenidamente. Estas inscripciones son en latín antiguo, dijo. Hablan de un espejo que muestra eventos futuros, pero no cualquier tipo de eventos. Solo muestra tragedias y muerte. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué puedo hacer para detenerlo?, preguntó. El doctor Hernández suspiró. Hay pocas cosas documentadas sobre cómo deshacerse de una maldición así. Algunas leyendas dicen que romper el espejo liberará las almas atrapadas, pero también podría liberar algo peor. Desconcertada y asustada, Laura volvió a casa. Esa noche, decidió no mirar más el espejo. Pero su resolución no duró mucho. Mientras se preparaba para dormir, sintió una atracción casi hipnótica hacia la joya. Contra su mejor juicio, levantó el espejo y lo miró. Esta vez, vio algo distinto. No era solo su reflejo demacrado, sino una visión clara de su mejor amiga, Ana, siendo atropellada por un coche. Laura dejó caer el espejo y comenzó a temblar. Corrió hacia su teléfono y llamó a Ana, rogándole que se quedara en casa y no saliera. Ana, aunque confundida, prometió quedarse. Al día siguiente, Laura se enteró de que hubo un accidente en el lugar exacto que había visto en el espejo, pero gracias a su advertencia, Ana estaba a salvo.
Esto confirmó sus peores temores. El espejo realmente mostraba el futuro, un futuro lleno de horror. Los días siguientes, Laura se encontró obsesionada con el espejo. No podía dejar de mirarlo, a pesar de las visiones espantosas que mostraba. Vio incendios, asesinatos, y muertes terribles de personas que conocía y de extraños. Cada visión la desgastaba un poco más, hasta que apenas podía dormir o comer. Desesperada, decidió buscar una manera de romper la maldición de una vez por todas. Volvió a consultar al doctor Hernández, quien le habló de un ritual antiguo que podría funcionar. Necesitaba llevar la joya a un lugar sagrado, donde se realizaría una ceremonia para purificar el espejo y liberar las almas atrapadas. Con el corazón lleno de esperanza y miedo, Laura se preparó para el ritual. Eligió una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, conocida por su historia de actividades paranormales. Llegó al anochecer, cuando la oscuridad y el silencio hacían que el ambiente fuera aún más aterrador. Dentro de la iglesia, encendió velas y trazó un círculo con sal, siguiendo las instrucciones del doctor Hernández. Se colocó en el centro, con la joya en una mano y un cuchillo ceremonial en la otra. Mientras recitaba las palabras antiguas, sintió una presencia maligna a su alrededor, como si algo oscuro y poderoso estuviera observando. De repente, las velas se apagaron y la temperatura bajó drásticamente. Una risa siniestra resonó en las paredes de la iglesia. Laura continuó el ritual, su voz temblando pero decidida. El espejo comenzó a brillar con una luz oscura, y las visiones se hicieron más intensas, mostrando muertes y tragedias a una velocidad vertiginosa. Cuando terminó de recitar las palabras, levantó el cuchillo y rompió el espejo. Un grito ensordecedor llenó el aire, y Laura sintió como si algo invisible la golpeara, lanzándola contra el suelo. El espejo se hizo añicos, y un viento fuerte barrió la iglesia, apagando las velas y disipando la oscuridad. Laura despertó horas después, débil pero viva. La joya estaba destruida, y el espejo reducido a polvo. Salió de la iglesia sintiendo una extraña paz, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. Con el tiempo, las visiones se desvanecieron y Laura pudo reconstruir su vida. Sin embargo, nunca olvidó el horror que había visto ni la sensación de que algo oscuro había sido liberado. Decidió mantener la historia en secreto, sabiendo que nadie la creería. Pero a veces, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las ventanas, Laura creía escuchar un susurro lejano, un eco del espejo maldito que había destruido. Y cada vez que lo oía, recordaba que algunas maldiciones nunca desaparecen por completo.